Muy bien, pues hoy iniciamos una serie que se llama, a ver cómo se llama la serie, se llama Apartado. Diga conmigo, Apartado. Hoy iniciamos esta serie que se llama Apartado y es una serie fundamental para nuestra vida. El día de hoy vamos a ver como algunos puntos de introducción a la serie, y conforme vayan pasando las semanas vamos a ir explorando más acerca del tema que vamos a empezar hoy. Y yo le invito a que no se pierda ningún domingo, porque seguramente Dios va a hablar a su vida de una manera que usted no puede esconderse y tiene que responder. Entonces hoy vamos a aprender algo muy importante, y para empezar esta serie yo quiero mostrar en la pantalla una frase y quiero que la vean junto conmigo. Dice: simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Y antes de que usted se preocupe y que empiece a decir, ya está diciendo conjuros de Harry Potter, quiero decirle de qué se trata esto. Simul justus et peccator fue una frase que formuló Martín Lutero hace 500 años. Si usted conoce un poquito acerca de la historia de la iglesia, hubo miles de años en las que la iglesia estuvo un poco nublada y un poco perdida. No tenían una visión clara acerca de temas fundamentales como la gracia, como la fe, como la salvación. Y entonces durante muchos años, durante miles de años, estaban perdidos. Y por eso surgieron los reformadores, entre ellos Martín Lutero. Y él, en la investigación de la palabra, él se metió a estudiar, y no solamente estudiar, sino que enseñar la palabra. Él formula esta frase que usted está viendo aquí: simul justus et peccator, que para formular esto tomó en cuenta versículos de Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 7, que esos capítulos hablan acerca de la gracia de Dios, que somos justificados por la gracia. ¿Cuántos han escuchado eso? Somos justificados por la gracia, por fe en Cristo Jesús, y no por obras que nosotros hagamos, ¿verdad que sí? Pero también Romanos capítulo 7 habla de que todos vivimos en una condición, en este cuerpo mortal, en este cuerpo físico, que lamentablemente nos invita a pecar todo el tiempo. Y entonces Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribió Romanos capítulo 7, dijo: desgraciado de mí, ¿quién me va a poder ayudar a poder vencer a este cuerpo que me invita a pecar? Entonces Martín Lutero toma estos capítulos de Romanos y formula esta frase: simul justus et peccator. Eso no viene en la Biblia, pero está en base a la Biblia. Y esto lo que significa es lo siguiente, fíjese. Significa simultáneamente justificado y pecador. Simultáneamente justificado y pecador. Y esa es una condición en la que usted y yo nos encontramos el día de hoy, y nos vamos a seguir encontrando hasta el día que estemos de frente con Cristo Jesús. Esa es la condición en la que nosotros nos encontramos en este momento. Al mismo tiempo estoy justificado y al mismo tiempo sigo siendo un pecador. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y a lo mejor para algunos de nosotros esto no es algo nuevo, porque lo hemos escuchado predicar durante muchas ocasiones, ¿verdad? Soy justificado por la fe en Cristo Jesús, y al mismo tiempo todos los días peco. Todos los días peco. ¿Alguien peca aquí todos los días? No me deje siendo el único levantando la mano, ¿verdad? Todos los días pecamos, en pensamiento, en actitudes, en actos. Y esta es la condición en la que nosotros nos encontramos hoy. En este momento yo, Poncho, soy justificado por la sangre de Cristo Jesús, y al mismo tiempo sigo siendo un pecador. Y eso fue lo que dijo Pablo en Romanos 3, Romanos 7, y eso fue lo que escribió Martín Lutero: simul justus et peccator. Ahora, ¿de dónde sale cómo podemos entender esta quizá paradoja? Pues surge de algo que se llama la doble imputación. ¿De qué se trata la doble imputación? Que seguramente usted también ya sabe de qué se trata, pero a lo mejor no sabía los términos, ¿verdad? La doble imputación es algo que sucedió. Nosotros merecíamos ir a un juicio por nuestros pecados, porque todos nosotros somos pecadores desde que nacimos, y merecíamos ir a un juicio por nuestros pecados. ¿Y cuál era el pago de esos pecados? La muerte, ¿verdad que sí? Pero gracias a Dios, por su gracia, mandó a su Hijo Jesús. Y lo que hizo Jesús en ese juicio, hace cuenta que fue lo siguiente. Imagínense, Jesús dijo, lo voy a poner de manera personal: Poncho, todos esos pecados por los que estás a punto de ser enjuiciado, dámelos a mí. Y entonces esa es la primera cosa que nos otorga. Agarra nuestros pecados y dice: dámelos a mí. Tus pecados son perdonados y olvidados, y no vas a recibir ningún castigo por tus pecados, porque ya no tienes pecados. Los pecados fueron sobre mí.
Número uno, eso hace, nos quita los pecados. Pero número dos, y esto es impresionante, número dos, lo que hace Jesús es, bueno, ahora toda mi justicia, porque yo soy un hombre justo, sin pecado, un hombre completo y totalmente obediente, completamente puro. Toda esa justicia yo te la transfiero a ti. Esa es la doble imputación. Te quito tus pecados y tu condición de pecador, pero te transfiero mi estado de justicia. Y por eso el día de hoy, usted y yo, cuando Dios nos ve, cuando Dios ve nuestra vida, nos ve justos. A pesar de que el día de hoy haya pecado, cuando Dios observa mi vida, me ve como una persona justa, a pesar de que el día de mañana vaya a pecar. ¿Por qué? Por la doble imputación que hizo Jesús. Dame tus pecados y además te transfiero mi justicia. Y a partir del día de hoy tú eres justificado. Pero si estamos de acuerdo, todos seguimos pecando. ¿Verdad que sí? Entonces de ahí surge esto. Simultáneamente yo soy justificado y el día de hoy tengo vida eterna y el día de hoy tengo salvación en Cristo Jesús, pero todos los días sigo pecando. Y por eso Pablo decía, desgraciado de mí, ¿quién me va a ayudar a vencer esto? Y él respondió ahí en Romanos 7, gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús. Él nos ayuda a vencer nuestra condición pecaminosa, nos ayuda. ¿Sabe cómo nos ayuda Cristo Jesús? Y es algo de lo que vamos a ver el día de hoy. Cristo Jesús nos ayuda mostrándonos el camino. Y no solamente nos dice, ese es el camino, sino que Él dice, yo voy por el camino. Y voy modelándote el camino. Yo soy el camino. Así que si tú sigues mis pasos, si tú ves mi manera de vivir, si tú ves el estándar que yo he puesto y lo sigues, seguramente vas a empezar un proceso muy interesante que es el que ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a ir más adelante en esta serie. Esta serie, recuerde que se llama, ¿cómo se llama esta serie? Apartado. Entonces, durante las próximas semanas y esta semana vamos a ver lo que significa la santificación. Lo que significa la santificación. ¿Cómo ocurre la santificación? ¿Por qué es importante para nuestra vida? ¿Cuál es nuestro papel en la santificación? ¿Cuál es el papel de Dios en la santificación? Entonces todo eso lo vamos a ver en esta serie y es una serie fundamental para nuestra vida. Familia, ha sido fundamental siempre, pero hoy más que nunca, porque estamos a punto de ver un evento impresionante que es el regreso de Cristo Jesús. Y hoy más que nunca tenemos que estar comprometidos a estar apartados para Dios. Tenemos que estar comprometidos a apartarnos para Dios, a santificarnos para Él, porque Él viene y viene pronto. Amén. Muy bien, entonces, para poder ver todo esto de la santificación, primero tenemos que ver por qué, ¿verdad? Y el primer concepto que quiero que usted aprenda es el siguiente. Número uno, Dios es santo. Dios es santo. ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios es santo? Levánteme la mano. ¿Qué significa Dios es santo? Porque eso lo hemos escuchado muchas veces y quizá no sepamos el significado de eso. La Biblia habla quizá alrededor 900 veces de esto, de que Dios es santo, de la santidad, de la santificación. 900 veces, y a pesar de eso todavía nos quedan dudas acerca de qué significa, de cómo se ve. Y entonces la Biblia es muy intencional en tratar de darnos algunos pincelazos para que nosotros podamos conocer de qué se trata que Dios es santo. Y a través de varias historias y a través de varios versos, de varios principios, nosotros logramos tener ahí un vistazo de cómo Dios es santo, pero realmente no podemos verlo todo. Porque Dios es santo y eso es gigantesco, es más allá de nuestra comprensión. Santo, Dios es santo, ¿qué significa? Significa apartado, significa único, significa totalmente diferente, separado moral y espiritualmente. No solamente significa alguien bueno o alguien justo, significa separado y superior a todo lo demás. Único, diferente, totalmente diferente, apartado. Eso significa que Dios es santo. Y su santidad impacta todas sus otras cualidades, todos sus otros atributos. ¿Cuántos de aquí saben que Dios es amoroso? Bueno, el amor de Dios es santo. ¿Qué significa que el amor de Dios es santo? Que es único, que está separado, que no es como lo demás. ¿Cuántos de aquí saben que Dios es justo? La justicia de Dios es santa y así cada uno de los atributos de Dios
Cada uno de sus atributos es impactado por este, que es santo, que está apartado, que es único, que es totalmente diferente, que está más allá de los límites y está más allá de nuestra comprensión. Pero sí podemos tener cierta comprensión de su santidad. Y la Biblia se encarga de enseñarnos eso. Entonces, les voy a mostrar una historia que puede darnos una imagen de la santidad de Dios y que se queda corta para lograr entender, pero es una imagen en la que nos puede mostrar, que nos puede enseñar cómo debemos de responder nosotros a la santidad de Dios. Y entonces es una historia que se trata del profeta Isaías. Había un hombre que se llama Isaías, y este hombre era un profeta de Dios, y él se encargaba de escuchar la voz de Dios y transmitirla a su pueblo. Era un hombre que vivía de una manera justa a medida de lo posible. Y entonces en una ocasión tiene una visión, y en esa visión él se da cuenta de la santidad de Dios. Y quiero que me acompañe a leer, por favor. Vamos a ver Isaías capítulo 6, verso del 1 al 6. Dice así: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y el verso 3 dice: se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, y toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Verso 5: y entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es una imagen bien importante e interesante en la Biblia, donde Isaías tiene una visión en donde ve la santidad de Dios. Y nosotros no logramos ver todo lo que él vio. Por eso le digo que todavía quedan algunos huecos y quizá no logramos comprender. Pero aquí nos enseña algo: cuando uno se enfrenta a la santidad de Dios, no queda otra cosa más que reconocer su santidad y reconocer mi condición de pecador. Eso es lo que sucede cuando uno se da cuenta de cómo es Dios, que Dios es único, Dios está separado, Dios es totalmente diferente. Dios va más allá de los límites morales, espirituales. Dios es algo que nosotros no podemos comprender. Nosotros, cuando vemos eso, nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores. Y por eso Isaías dijo: voy a morir, todo se ha acabado para mí, porque acabo de ver al Rey de Reyes. Y estoy reconociendo mi condición de pecador impura. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos topamos con la santidad de Dios. Y por eso nosotros, familia, escuche bien lo que le voy a decir. Por eso nosotros debemos de agradecer que Dios no se manifieste con todo su esplendor y su poder en este lugar. Porque si lo hace, su gloria, si viene su gloria a este lugar y se manifiesta tal cual es, todos nosotros aquí moriríamos. Porque Él es santo. Él está más allá de lo que nosotros podemos comprender. Él no puede estar cerca de contaminación, cerca de corrupción, porque Él es santo, Él es puro, más allá de la pureza, más allá de lo bueno. Así es Él. Y cuando nosotros logramos ver algo de Él, de su santidad, no cabe otra opción más que decir: soy un pecador. Soy un pecador. No merezco estar delante del Rey de Reyes. Y eso fue lo que le sucedió a él. Y entonces en esta historia podemos ver cosas importantes acerca de la santidad de Dios. Y debemos nosotros de procurar conocer acerca de la santidad de Dios. Porque cuando conocemos acerca de la santidad de Dios, familia, no podemos seguir viviendo igual. Cuando aprendemos de la santidad de Dios, cuando conocemos sus aspectos de santidad, no podemos seguir viviendo igual. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que hacer un cambio. Y entonces este Dios que es santo, apartado, diga conmigo: apartado. Este Dios que es apartado y santo, Él hace algo muy interesante. Él hace santas a otras cosas, ¿sí? Y eso me lleva al punto número 2. Dios nos pide, nos llama a santidad.
Y entonces Dios hace algo muy interesante. Yo soy santo, yo estoy apartado, yo soy único, yo soy totalmente diferente, pero los he creado a ustedes para que compartan conmigo, para que estén conmigo, para que experimenten mi presencia, porque me encanta estar con ustedes. Y la única manera en la que podemos estar juntos y que yo pueda disfrutarlos a ustedes y ustedes puedan disfrutarme a mí, es que ustedes sean santos. Y Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a la santidad. Familia, Dios te llama a la santidad. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, te está llamando a lo mismo, a estar apartado para Él. En medio de este mundo contaminado, en medio de este mundo corrupto, Dios nos llama a apartarnos para Él, a ser totalmente diferentes del mundo, a dedicarnos a Él. Y de esa manera nosotros estamos en un proceso que se llama el proceso de santidad. Y vamos a ver de qué se trata el proceso de santidad. Es una palabra en griego que es agiasmos, que se llama, tiene que ver con apartarse para Dios. Entonces, desde el comienzo, desde el principio que Dios hizo al ser humano, Él dijo, los voy a crear para reflejar mi gloria. El ser humano va a reflejar mi gloria. Los voy a crear para parecerse a Cristo. Y el día de hoy somos apartados por el Espíritu para vivir en comunión con nuestro Padre. ¿Cuál es el problema? Que el pecado entró y todo eso se corrompió. Y por eso el día de hoy Dios dice, hey familia, te estoy llamando a la santidad porque quiero estar contigo. ¿Cuántos de aquí quieren estar con Dios? Levánteme la mano. ¿Seguros? La única forma en que eso suceda es vivir un proceso de santidad. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Dice Hebreos 12:14. Fíjense lo que dice Hebreos 12:14. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Procuren vivir una vida santa, llevar una vida santa, porque los que no son santos no podrán ver al Señor. Entonces la santidad, familia, la santidad no es un lujo espiritual. No es algo apartado para las personas que se dedican a la iglesia. La santidad es algo que todos tenemos que vivir porque es una evidencia de nuestra salvación y de nuestra fe. Con la santidad no es que vayamos a ganar la salvación. La santidad es una muestra de que somos salvos. ¿Sí entiende eso, verdad? Esa es la diferencia. Es una muestra de que hemos sido hechos salvos y que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Una vida santa, una vida apartada para Dios, es lo que significa santificación, apartado para Dios. Una vida así es el reflejo de que Dios nos ha salvado. Entonces, ¿cuántos aquí han sido salvados por Dios? La evidencia de eso es vivir una vida santa. ¿Sí? Es vivir una vida santa. Y entonces yo quiero explicarle dos términos. En este punto quiero explicarle dos conceptos para que usted pueda diferenciar entre ellos y que podamos atender el llamado de Dios. Fíjese, el primero es justificación. Este concepto de justificación es lo siguiente: Dios declara justo al pecador por su gracia a través de la fe. Es un acto legal y es un acto instantáneo. Y a eso se le conoce como el nacimiento espiritual. En otras palabras, cuando uno acepta a Cristo Jesús en su corazón y siendo sincero, y que uno dice, Dios, te acepto en mi corazón, Jesús, te acepto en mi corazón, instantáneamente comienza un nacimiento espiritual. Y eso es justificación. ¿Sale? Justificación. Un pecador que ha pecado toda la vida, en un instante su condición se convirtió en justo por creer en Cristo Jesús. Pero santificación es diferente. La santificación es el proceso que también sucede por la gracia de Dios, en donde somos transformados para vivir como justos, y a eso se le conoce como desarrollo espiritual. En otras palabras, madurez. Entonces, justificación, nacimiento espiritual. Santificación, desarrollo espiritual. Y Dios nos ha llamado a los dos. Necesito justificarte, número uno, y luego nos hace un llamado a la santidad. Necesito que vivas el proceso de santificación. ¿Y de qué se trata eso? De que cada vez te parezcas más a Cristo Jesús. Todos los días, cada vez te tienes que parecer más a Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es el problema para muchos cristianos? Que muchos estamos muy cómodos con el concepto de justificación. ¡Ay, Dios me salvó!
y ya con eso me quedo, ¿verdad? Dios me salvó, soy justificado y entonces yo puedo vivir y hacer mi vida de acuerdo a mis planes y vivir como yo quiera, ¿verdad? Porque ya tengo vida eterna en Cristo Jesús. Y la mayoría de los cristianos viven de esa manera, pero Dios dice, eso es el comienzo, eso es el nacimiento. Realmente fuiste llamado al desarrollo, a la santificación. No te puedes quedar nada más con justificación, tienes que meterte al proceso de parecerte cada vez más a Jesús. Jesús es el modelo el que tenemos que seguir. Y yo sé que eso es complicado, pero ese es el proceso de santificación. Y Hebreos capítulo 12, ¿qué decía? Vivan una vida santa, porque los que no son santos no van a ver a Dios. Entonces yo tengo que estar comprometido a seguir los pasos de Jesús, porque eso es una evidencia de que he sido salvo, y de esa manera yo voy a lograr ver a mi Padre Celestial. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Necesitamos comprometernos al proceso de la santificación, el desarrollo espiritual. No podemos quedarnos nada más con que soy salvo y se acabó. Tenemos que vivir una vida diferente, una vida transformada. Entonces quizá por aquí surja la pregunta, ¿por qué debo de buscar la santificación? Además de que ya les dije algunas cositas de por qué. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué debo de buscar la santidad y meterme al proceso de santificación? Bueno, número 1, porque Dios lo ordena, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Número 2, porque es evidencia de la salvación. Número 3, porque sin ella yo no voy a ver a Dios. Número 4, porque me prepara para servir y servirlo como Él se merece. Y número 5, porque nos hace más como Él. Y estas son algunas cosas nada más. ¿Por qué Dios nos llama a vivir en santidad? Por eso, para poder verlo, para poder disfrutar de su presencia, para parecerme más a Cristo Jesús, para poder servirlo como Él se lo merece, para cada día ser más como Él, para prepararme y servirlo, Entonces Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. Y no nos lo dice en una ocasión nada más, es un concepto repetido en la Biblia. Sean santos como yo soy santo, desde el Antiguo Testamento. ¿Y por qué nos dice esto Dios? ¿Por qué Dios nos dice? Porque Él quiere estar con nosotros, familia. No es para ponernos gorro, no es para decirnos, ay, tienes que vivir de una manera mejor, no es para molestarnos, es porque quiere compartir su vida con nosotros. Y Él quiere que disfrutemos de su presencia, y además Él quiere que seamos plenos. Y la única forma para ser plenos es viviendo una vida en santidad. Entonces tenemos que seguir las indicaciones que Él nos da. Cuesta, sí, es un desafío, totalmente es un desafío. Duele, y ahorita lo vamos a ver, pero es lo mejor que nos puede pasar, porque eso nos va a llevar a estar delante de nuestro Padre Celestial. Les vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren estar delante de Dios y disfrutar de su presencia por la eternidad? Bueno, necesitamos buscar la santidad. Y entonces esto nos lleva al punto número 3. Y el punto número 3 es, ¿cómo puedo vivir ese proceso? Número 1, Dios es santo, ¿verdad que sí? Dios es apartado, único, totalmente diferente, superior en todos los aspectos. Número 2, Él nos llama a la santidad. Y si nos llama a la santidad, familia, significa que se puede. Sí se puede. Si no se pudiera, no nos diría. Sí se puede, pero es con mucho esfuerzo, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús y con el poder y la capacidad del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos santificamos? Y esto yo creo que usted lo conoce. Nos santificamos con la palabra de Dios. Diga conmigo, con la palabra de Dios. Y a lo mejor usted dice, yo pensé que iban a sacar, ¿verdad? Hay algo impresionante. No, es con la palabra de Dios, y eso es más que impresionante. Lamentablemente el día de hoy la palabra de Dios ha sido tan desvalorada, incluso por los propios cristianos. La autoridad de la palabra de Dios ha sido menospreciada. Y el día de hoy escuchamos mensajes, por ejemplo, en un púlpito, o leemos la Biblia, o escuchamos un podcast de una predicación, o lo que usted quiera acerca de la palabra de Dios, y escuchamos algo, y si no nos gusta o si no se amolda a nuestro estilo de vida, ¿sabe qué es lo que hacemos? Lo rechazamos.
Entonces, lo que tiene la capacidad de santificarnos es lo que estamos nosotros menospreciando, que es su palabra. Y yo, por favor, lo invito a que no nada más esté escuchando. Usted tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios 52 veces al año, porque hay 52 domingos al año. Pero eso es muy poco, familia. Debemos de ir todos los días a la palabra de Dios y enfrentarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo en donde nos vemos reflejados. Y en la palabra de Dios yo me veo reflejado y veo mi condición. Y en ella yo veo tantas cosas que tengo que cambiar de mi carácter, que tengo que cambiar en mi actitud, que tengo que cambiar de mi forma de hablar, que tengo que cambiar de la manera en que veo mis relaciones, que tengo que cambiar la forma en la que yo manejo mis finanzas. Y yo me veo reflejado en la palabra, y lo que yo tengo que hacer es decir, ese es el camino que Dios tiene para mí, aunque me duela. Y se lo digo como experiencia, duele. Cuando Dios dice tienes que cambiar tu forma de vida, duele, porque pega justo en el orgullo. Y yo digo, Señor, pero mi vida va por otro lado, mi visión de vida es por allá. Y Dios dice, sí, pero el camino de santidad es por acá. Tienes que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Y entonces hacer ese cambio duele. Y lamentablemente hoy en día la palabra de Dios, su autoridad ha sido tan menospreciada. Y le damos la interpretación que se nos pegue la gana a lo que viene ahí. Si veo un versículo como que me está molestando, ¿verdad? Perdona a tus enemigos o qué sé yo. Y como que digo, le doy la interpretación que yo quiera, la ajusto a lo que yo creo, en lugar de tomarla como una autoridad para mi vida. Y el día de hoy tenemos que volver a eso, porque si nosotros queremos ser santos y ver a Jesús y ver a Dios y disfrutar de su presencia por la eternidad, necesitamos santificar nuestra vida, y solamente sucede a través de la palabra y lo que hace en nuestra vida. Entonces, por favor, no menosprecie la palabra y tómela como su autoridad absoluta. Como su autoridad absoluta. Hace ratito yo le mencioné a Martín Lutero, ¿se acuerda? La frase que él formuló. Y él hizo otras cosas muy importantes que el día de hoy han formado la fe cristiana, le han dado han ajustado la fe cristiana. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, ¿sabe qué es lo que hacía? La persona encargada de la iglesia que le decían el Papa, él decía, la Biblia no es la autoridad máxima, yo soy la autoridad máxima. Y entonces si la Biblia te dice una cosa, pero yo digo lo contrario, ¿a quién le vas a hacer caso? A lo que yo diga. Y entonces Martín Lutero dijo, oye, no, chaparrito. Y todos los reformadores, no nada más él, Calvino también, Zwinglio es otro, todos ellos dijeron, no, la autoridad máxima es la palabra de Dios. Es lo que viene ahí. Esa es tu autoridad máxima, y lo que viene ahí es lo que tiene la capacidad de transformar tu vida. Si tú lo tomas y dices, voy a seguir este lineamiento. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que quizá el día de hoy ya no vemos como máxima autoridad el Papa, pero tampoco estamos viendo como máxima autoridad la palabra de Dios, sino que vemos como máxima autoridad nuestra propia vida, y nosotros decidimos qué seguir y qué no seguir, qué aplicar y qué no aplicar. Entonces el día de hoy necesitamos nuevos reformadores que digan, atención, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que tiene la capacidad de transformar tu vida. No menosprecies el poder que tiene, la sanidad que trae para ti. No menosprecies el cambio que genera en ti. Y entonces Jesús, una de las últimas oraciones que Jesús hace, está orando con su Padre Celestial. Y él habla precisamente de lo que yo les estoy diciendo. Y dice, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 17, verso del 13 al 19. Son palabras de Jesús en oración con su Padre Celestial. Dice así: Padre, les he dado tu palabra. Hazlos santos. ¿Con qué? A ver, díganlo fuerte. Hazlos santos. ¿Con qué? Hazlos santos con tu verdad. Con tu palabra, la cual es la verdad. Y luego dice, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Y eso lo está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, es la palabra de Dios, es la palabra que es la verdad. Y hoy nosotros consideramos como verdad tantas cosas, y Jesús dice, Padre, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. No hay otra verdad.
Tu palabra es la verdad. Y entonces Dios es santo, está apartado. Dios nos llama a la santidad y dice: amigos, familia, métanse al proceso de santificación porque quiero estar con ustedes. Y la forma en que ustedes van a entrar a este proceso y que va a ser ese proceso efectivo es a través de mi palabra. Que la tomen con la autoridad que es. Y por eso les animo a todos a que lean entre semana. Mire, ¿quién le asegura que lo que estoy diciendo yo en este momento es verdad? ¿Quién le asegura eso? Que lo que yo estoy... Es más, ¿quién le asegura que lo que está escrito ahí en esa pantalla realmente lo dice la Biblia? ¿Por qué no agarramos la Biblia? ¿Por qué no agarramos la Biblia y decimos: me quiero alimentar del poder de la palabra? Yo lo animo a que haga eso, y no le estoy diciendo que le estoy echando mentiras, no piense eso, pero lo que estoy haciendo es animándolo a que tome la autoridad de la palabra todos los días para vivir una transformación en su vida. En la palabra de Dios, póngale mucha atención, encontramos el carácter de Dios, encontramos el ejemplo de Cristo y encontramos nuestra respuesta ante esos dos. Ahí es donde lo encontramos, y entonces uno puede decir: es por aquí. Es por aquí. Pero, familia, este desafío de vivir en santidad, el proceso de la santidad es un proceso activo. Diga conmigo: es un proceso activo. ¿Qué significa eso? Que algo tenemos que hacer nosotros. Y yo le recomiendo que usted adquiera y adopte una actitud violenta en cuanto a la santidad. Que adopte una actitud violenta. Eso no es una idea mía, eso es una idea plasmada en la Biblia. ¿A qué me refiero con eso? El mundo, póngame atención, el mundo, el diablo, toda la moda y todo eso que se está promoviendo allá afuera, todos los días violentamente están tratando de que tú no seas santo. A través de redes sociales, a través de noticias, a través de modas, a través de lo que usted quiera. Todos los días el mundo está tratando de que tú no seas santo. Y por eso este proceso de santidad es activo y debemos de tener una actitud violenta y decir: así como tú estás tratando de convencerme, así te voy a demostrar que yo estoy a favor de Dios. Y no me voy a detener y todos los días voy a hacer todo lo posible para demostrarte lo que creo. Eso lo encuentro en la Biblia. Fíjese lo que viene aquí en la pantalla. Estos son algunos ejemplos. Esfuércense, diga conmigo: esfuércense. Eso es activo. Dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y luego dice una recomendación de Pablo a Timoteo, le dice: si te mantienes puro, proceso de santidad, serás un utensilio especial para un uso honorable. Si te mantienes puro. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Dígame si eso no es violento y activo. Y luego dice: procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y sigue diciendo: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Dígame si eso no es activo. Y eso nos demuestra una actitud violenta para hacer las cosas y decir: no me voy a detener hasta alcanzar la meta. ¿Sí o no? Ese es el proceso de santidad. Lamentablemente el día de hoy nosotros estamos muy a gusto porque hemos entendido el concepto de justificación, pero no nos hemos querido meter al concepto de santificación. Estoy bien a gusto porque fui hecho, nací de nuevo espiritualmente, pero cuando se trata de un desarrollo espiritual como que no me gusta mucho, ¿verdad? Pero si vemos en la Biblia, yo le acabo de poner algunos ejemplos y hay muchos más, es algo activo en el que tenemos que hacer algo, y eso lo produce la palabra de Dios. Eso lo produce la palabra de Dios. Ahora, familia, Dios es santo, apartado. Dios nos llama a la santidad, a apartarnos para Él. Para lograrlo necesitamos la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad. Pero hay un
enemigo, hay un obstáculo, que es el punto número 4. Hay un obstáculo, y eso es un obstáculo real, y es una tentación que usted y yo vivimos todos los días, y que muchas veces hemos cedido a esa tentación. Y esa tentación es tratar de encajar en un mundo al que no pertenecemos. La tentación para no vivir una vida santa es tratar de encajar a un mundo al que no pertenecemos. Pero Dios no nos llamó a encajar, Dios nos llamó a destacar. Diga conmigo, Dios me llamó a destacar. Dios a mí no me llamó a encajar a este mundo, y a usted tampoco. Dios nos llamó a destacar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Jesús lo que hizo en la tierra fue destacar? Levánteme la mano. En su forma de hablar, en su forma de relacionarse con otras personas, en su forma de ver la vida. Él destacó, Él no encajó en el mundo, Él destacó. Y ese es el llamado que Él tiene para nosotros. Pero la tentación que tenemos es encajar en este mundo. Y el día de hoy la mayoría de nosotros, todos nosotros, somos tentados en esa área. Y queremos llevar nuestras finanzas a como el mundo lleva las finanzas. Y queremos relacionarnos con otras personas a como el mundo se relaciona con otras personas. Y queremos ver la sexualidad a como el mundo ve la sexualidad. Y queremos ver nuestro desarrollo personal a como el mundo ve el desarrollo personal. Y queremos ver los valores a como el mundo presenta los valores. Y eso es tratar de encajar en el mundo. Pero Jesús no nos llamó a encajar, Jesús nos llamó a destacar. Diga otra vez conmigo, Jesús me llamó a destacar. No nos llamó a encajar a este mundo. Familia, ¿por qué querríamos encajar en este mundo? Esa es una pregunta que le hago. ¿Por qué querríamos encajar en este mundo si este mundo lo que representa es dolor, es sufrimiento, es separación, es divorcio, es inmoralidad, es perversión? ¿Por qué querríamos encajar en este mundo? Y lamentablemente es una tentación tan fuerte en nuestra vida. Pero el llamado de Dios es: no encajes a este mundo, sé superior a él, apartado. No te estoy diciendo que te salgas de ahí, te estoy diciendo que vivas diferente. Y usted y yo fuimos llamados a eso. De hecho, el apóstol Pedro nos habla de esto. En Pedro 1 del 13 al 17. Esto es un resumen de lo que dice del 13 al 17, porque del 13 al 17 es muy largo. Dice así: vivan como hijos obedientes de Dios, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. ¿Cuántos habían leído eso? Pero fíjese lo que dice el 17, porque ahí está la clave. Verso 17 dice así: así que tienen que vivir con un reverente temor de Dios durante su estadía aquí como residentes temporales. Diga conmigo: soy un residente temporal. A ver, dígalo más fuerte: soy un residente temporal. Familia, usted no pertenece a este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos residentes temporales. Y por lo tanto tenemos que actuar y vivir de acuerdo al reino que somos, el reino de Dios. Entonces Pedro nos recuerda: sean santos como Dios es santo. Vivan una vida reverente a Dios. ¿Por qué? Porque son residentes temporales en este lugar. No pertenecen a este mundo, pertenecen al reino de Dios. ¿Por qué tratan de encajar en este mundo si no son de este mundo? ¿Fueron llamados a algo superior? No fueron llamados a encajar, fueron llamados a destacar. Todos nosotros fuimos llamados a destacar. Y ese es el llamado de Dios para nuestra vida: sean santos porque yo soy santo. Y entonces en este punto, familia, surge una pregunta que seguramente usted ha formulado en su cabecita. A lo mejor se lo ha hecho como una pregunta, o a lo mejor ha surgido como un pensamiento. Y esa pregunta es la siguiente. Fíjese lo que dice: ¿en qué se diferencia mi vida a la vida de un no creyente? ¿En qué se diferencia mi vida a la vida de un no creyente? Yo me he hecho esa pregunta, seguramente usted se la ha hecho, o a lo mejor se ha presentado esa idea de otra forma.
Y cuando surge esta pregunta, uno puede decir, bueno, mi vida sí es diferente a la vida de los que no son cristianos. No le pego a mi esposa, no me drogo, no me emborracho, no soy un asesino. Entonces mi vida va bien, ¿verdad que sí? Y a lo mejor algunos de nosotros hemos justificado nuestras acciones partiendo de esta pregunta. Mi vida no es como la de ellos. Y a pesar de que esta pregunta es una pregunta correcta, no es una pregunta completa, porque esa no es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. Dios no nos llama a compararnos con otros, y mucho menos a compararnos con los que no son cristianos, porque fácilmente podemos decir, ay Dios, mira, pues yo no trato a mi mujer como Él trata a su mujer, voy bien. Dios no nos llamó a hacernos esa pregunta. Dios nos llamó a hacer esta pregunta. Fíjese lo que dice: ¿qué tanto refleja mi vida el propósito que Dios soñó para mí? Esa sí es la pregunta correcta. No te compares con otros, mucho menos con los que no son cristianos. No te compares tampoco con hermanos de la iglesia. ¿Para qué comparas tu vida con ellos? Compara tu vida con lo que Dios pensó para tu vida. Y ahí sí, familia, todos, ahí sí todos tenemos muchas cosas que conquistar. Porque hoy yo puedo decirle, soy un buen esposo, pero le digo algo, puedo ser mejor. El día de hoy usted me puede decir, yo llevo bien mis finanzas, pero le digo algo, las puede llevar mejor. El día de hoy quizá algunos de ustedes puedan decir, yo estoy criando bien a mis hijos, les estoy enseñando valores, pero lo puede hacer mejor. Porque Dios no nos llamó a compararnos con otros, Dios nos llamó a compararnos con el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Y sabe cómo se llama eso? Jesucristo. Eso es. Fuimos llamados a parecernos a Jesús. Y entonces cuando yo digo, si Jesús estuviera casado con mi esposa, ¿cómo la trataría? Y déjeme le digo algo, a pesar de que yo creo que soy un buen esposo, me quedaría muy corto. Si Jesús fuera el padre de mis hijos, ¿cómo los criaría? Y déjeme decirle algo, a pesar de que soy un padre intencional, me quedaría muy corto. Porque mi llamado es ser como Él. El llamado a la santidad es ser como Él. El llamado a la santidad no es compararme con los que vienen a un lado de mí o atrás de mí. El llamado es el estándar que Jesús puso. Y eso lo encontramos en la palabra. Fuiste llamado a ser como Cristo Jesús. En un proceso de santidad. Ese es el proceso de santidad. Pero este mundo nos invita a todo lo contrario. Y entonces esta pregunta es relevante el día de hoy. El propósito que tiene Dios para tu vida. La clase de hombre que quiere que seas, la clase de mujer que quiera que seas. ¿Realmente estás viviendo ahí? La manera en que quiere que lleves tus relaciones, ¿realmente estás viviendo ahí? La manera en que quiere Dios que trabajes y que honres a tus jefes, ¿realmente estás viviendo ahí? Ese es el llamado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que es muy complicado? Es complicado. Pero Jesús es el camino. Y Él dice, sigue mis pasos, sigue mis pasos, sigue mis pasos. Sé que es difícil, sé que es un desafío, sigue mis pasos. Y además no solamente siga mis pasos, cuentas con el Espíritu Santo que te ayuda a vivir esa vida. Familia, fuimos llamados a eso. Y eso me lleva al punto número 5. Ya vimos Dios es santo, ya vimos que Dios nos llama a la santificación, ya vimos que la palabra de Dios nos ayuda en ese proceso, ya vimos el obstáculo que es querer encajar en el mundo, y ahora vamos a ver el resultado de vivir una vida en santidad. El resultado. Entonces, pongan mucha atención, solo cuando tenemos una visión clara de quién es Dios y de quién somos nosotros, podemos empezar una transformación en nuestra vida. Solo cuando tenemos una visión clara de quién es y cómo es Él, quiénes somos y cómo somos nosotros, podemos comenzar una transformación. Si yo estoy perdido en el espacio, voy a vivir mi vida como yo quiera y no va a haber una transformación. Y eso me hace volver a la vida del profeta Isaías. Porque no le conté la historia completa, lo dejé a la mitad.
Isaías capítulo 6. Isaías tiene una visión de cómo es Dios, de quién es Dios. Y eso lo llevó a identificar quién es Él y su condición, ¿verdad que sí? Y leímos que Isaías dijo: estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y aún así he visto al Rey. A pesar de mi condición he visto al Rey. Soy impuro. Y él tuvo esa visión clara de quién es Dios, de su santidad, de lo separado que Él está, de lo majestuoso que es Él. Él es el Rey de reyes. Tuvo esa visión y lo único que le quedó hacer fue: soy un pecador. Déjeme le digo algo, Isaías era de los más justos en sus contemporáneos. Trataban de llevar una vida justa y aún así se quedó cortísimo y él dijo: soy un pecador, no puedo estar delante de ti. Y cuando Isaías logra entender eso, cuando Isaías reconoce la condición de Dios y su condición propia, entonces es Dios mismo quien comienza un proceso de santificación. Dios mismo. Todo es por gracia. Ninguno de nosotros podemos hacer esto con nuestras fuerzas. Eso es imposible. Estamos hablando de cosas monumentales. Dios comienza un proceso de transformación y de santificación. Y entonces vamos al verso número 6. Dice así el verso número 6. Entonces, está diciendo Isaías, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido. Diga conmigo: un carbón encendido. Este es el instrumento de santificación, un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Verso 7. Y con él tocó mis labios y me dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios y ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Y ahí Dios santificó a Isaías. Isaías, que tenía una condición de labios impuros, eso nos da a entender que su pecado venía de sus labios. Soy un hombre de labios impuros, mis palabras no reflejan quién soy ni quién debería de ser. Y entonces Dios dice: ahí mismo voy a santificarte. Y el carbón duele. El carbón duele, familia. ¿Cuántos se han quemado aquí? Levánteme la mano. Con lo que sea. Eso le dolió. El proceso de santificación duele. Duele ceder. Duele que el ego se muera. Duele que Dios haga así a lo que tiene que transformar. Hay otra imagen en la Biblia en donde se presenta nuestra vida como si fuéramos unas vasijas de barro y Dios es un alfarero. Y Dios empieza a formar y dice: ay, como que ahí va medio chueco el muchacho, ¿verdad? Pues lo aplastamos y lo volvemos a hacer hasta que quede hermoso. Ese es el proceso de santificación. Y ese proceso duele y deja marca, pero es lo mejor que nos puede pasar. Sabe, a mí durante mucho tiempo en mi vida y hasta el día de hoy me siguen doliendo cosas, me siguen doliendo indicaciones de Dios. Cuando era joven me dolía tener que obedecer a mis papás. Y luego fui creciendo y me empezaron a doler otras cosas. Una de las cosas que más me dolió fue mantenerme virgen hasta el matrimonio. Cuando el mundo me decía: hazlo, todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Es más, tus amigos de la iglesia lo hacen. Es moda. Y eso es una de las cosas que me ha dolido más. Pero le digo algo, al día de hoy digo: valió la pena. Y luego van avanzando cosas y Dios sigue pidiendo cosas. Pídele perdón a aquella persona, cambia esta actitud, cambia tu manera de vivir, y eso duele. Pero cuando tú sigues las indicaciones de Dios, y no le estoy diciendo que yo soy perfecto en eso, me equivoco un chorro, sigo aprendiendo. Pero cuando uno le hace caso a Dios en algo que te está diciendo, logras ver los resultados que Él tiene para ti. Y eso es lo que le pasó a él. El proceso le dolió, el fuego le quemó, pero fue lo que lo santificó. Y entonces el verso 8 dice así: y después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? Después de reconocer quién es Dios, quién soy yo y que me santificó, entonces Dios dice:
Ahora sí puedes estar delante de mi presencia. Ahora sí puedes servirme. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dijo: aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Solo cuando nosotros permitimos que Dios santifique nuestra vida a través de su palabra y de su espíritu, es cuando podemos permanecer en su presencia. Y es cuando Dios dice: venga, ahora sí vas a servir. Ahora sí vas a servir para la obra que yo tengo. Y con esto no le estoy diciendo que usted, después de ser santificado, va a estar las 24 horas aquí en la iglesia sirviendo. Servir significa ser quien debo ser en mi trabajo. ¿Se acuerda lo que vimos en el punto número 4? No encajar, sino destacar. Servir es eso. En el trabajo soy quien debo ser y soy luz. Con mi familia que no es cristiana, que es inconversa, soy quien debo ser y soy luz. En la sociedad que constantemente está apachurrando los valores, soy quien debo ser y soy luz. Eso es. Pero si al principio no reconocemos quién es Dios, jamás vamos a reconocer nuestra condición y jamás vamos a permitir un proceso de transformación, de santificación. ¿Sabe? Hoy Dios te está diciendo a ti, me está diciendo a mí: te amo tanto que quiero estar contigo. Fui en forma de Cristo Jesús, plenamente humano, a sufrir por ti porque te amo. No solamente eso, sino que mi propio espíritu, te amo tanto que lo he puesto en ti. Y ahora lo único que te pido es que te metas al proceso de santificación, porque me encantaría estar una eternidad contigo. ¿Es doloroso? Claro que es doloroso. ¿Es incómodo? Claro que es incómodo, porque muchas veces va en contra de lo que yo quiero. Yo soy bien socarrón y muchas veces va en contra de lo que yo quiero, pero es lo mejor que nos puede pasar. Y a pesar de que tú hayas tomado la decisión que hayas tomado hasta este momento, te hayas equivocado, hayas pecado, lo que tú quieras, porque todos venimos con nuestros contextos, hoy tienes una oportunidad de decir: me meto al proceso de santificación, al proceso de transformación, al proceso en donde cada día me parezco más a Jesús. Hoy, y estoy seguro que mi vida va a cambiar y tu vida va a cambiar. No te lo prometo yo, te lo promete la palabra de Dios. Amén. Entonces, al final podemos ver, cuando permitimos que Dios nos purifique o nos santifique, también nos prepara para permanecer en su presencia y participar activamente en su obra. Dios es bueno, familia. Dios es justo, Dios es amoroso. Nos ama tanto y quiere lo mejor para nuestra vida. Y por eso la Biblia, este tema de santidad, es tan insistente. Fuimos llamados a parecernos a Cristo Jesús. Y no importa la edad que tengas, a lo mejor hay gente aquí que diga: no, hombre, pues es que yo ya soy viejito, tengo tantos años cometiendo errores. ¿Ya qué hago? No importa los errores que hayas cometido, los pecados que hayas cometido, la edad que tengas, no importa. Hoy tienes una oportunidad para parecerte a Cristo Jesús. Y Dios quiere bendecirte así. Dios quiere bendecirte de esa manera. Que cada día te parezcas más a Cristo Jesús. Amén. Entonces les voy a pedir, por favor, pónganse de pie. Las próximas semanas vamos a estar viendo cosas fundamentales acerca de la santidad, pero creo que esto era la introducción que todos nosotros necesitábamos conocer para decir: venga, a partir de hoy otra vez un llamado de atención, ¿verdad? Un reajuste a mi vida. Tengo que poner atención y tengo que vivir como Dios me ha pedido. Tengo que perseguir el ejemplo de Jesús. Si la Biblia me lo dice, y me lo dicen varias veces, significa que sí se puede. No significa que voy a ser perfecto, me voy a seguir equivocando, pero yo voy a tratar de permanecer. Voy a tratar de permanecer, me comprometo a eso. Entonces, familia, le voy a pedir, por favor, cierre sus ojos. Y vamos a tomar un tiempo para orar.
Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tu palabra, Señor, edifica nuestra vida, sacude nuestra vida y nos encamina por el rumbo que debemos de tomar. Y el día de hoy, Señor, te damos gracias porque hemos sido justificados, porque hemos creído en Cristo Jesús. Gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, el día de hoy somos justificados, hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ha nacido de nuevo y te damos gracias porque tenemos vida eterna en ti. Pero Padre, reconocemos que muchas veces le hemos sacado a la vuelta al proceso de santificación y muchas veces quizá hemos escuchado tu palabra y preferimos seguir nuestro propio camino, y el día de hoy te pedimos perdón por eso, porque tú has sido claro en tu palabra y hemos preferido seguir nuestro propio camino, nuestros instintos, nuestros deseos. Pero gracias porque el día de hoy tu palabra, Señor, sigue hablándonos. El día de hoy tu palabra sigue llamando nuestra atención. Y hoy tu palabra nos guía a vivir un proceso de santificación. Y hoy, Señor, todos los que estamos aquí nos comprometemos a vivir este proceso. El día de hoy, Señor, decidimos perseguir el ejemplo de Cristo Jesús. El día de hoy Jesucristo es nuestro estándar. El día de hoy, Señor, vamos a vivir todos los días siguiendo las huellas de Cristo Jesús en todas las áreas de nuestra vida. El día de hoy nos comprometemos que a pesar de que el mundo sea tan insistente en que nosotros encajemos en él, nosotros decidimos no encajar en él, sino sobresalir de él y mostrar un ejemplo de santidad, Señor. El día de hoy nos comprometemos a que nuestra forma de vida sea una, que cuando la gente vea, Señor, nuestra forma de vida, no le quede otra más que glorificarte a ti, como dice tu palabra. El día de hoy, Señor, hacemos a un lado todos nuestros malos hábitos, todas nuestras malas creencias. El día de hoy hacemos todo eso a un lado y nos dedicamos, Padre. El día de hoy nos dedicamos a seguir lo que tu palabra dicta a nuestra vida. Tu palabra es la verdad y tu palabra transforma nuestra vida. Así que, Señor, esa transformación que hemos estado buscando durante mucho tiempo, que inicie el día de hoy, porque el día de hoy decidimos santificarnos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos capacita y nos da el poder para lograrlo. Y gracias porque tu palabra el día de hoy está removiendo hasta lo profundo de nuestras mentes para ya no justificarnos, sino comprometernos con tu palabra. Señor, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra mente, transforma nuestras creencias para no adoptarnos, no conformarnos a este mundo, sino brillar en este mundo con tu luz. Hoy nos comprometemos a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Hoy nos metemos a este proceso de santificación. Hoy decidimos vivir apartados para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.